Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Sociología Inquieta. Hoy vuelve José Manuel Bobadilla, sociólogo ya insertado de vez en cuando en el podcast de Sociología Inquieta. Y bueno, como normalmente viene José y siempre hablamos pues de temáticas relacionadas con la tecnología, también con la cultura y otras cosas, pero normalmente siempre vinculadas a la tecnología. Pues bueno, hoy vamos a tratar dos conceptos, en realidad uno, pero que deriva luego quizá en una problemática que es la del fascismo y que lo vamos a adaptar un poco para entender cómo está ese auge de la extrema derecha y del fascismo vinculado a las tecnologías cibernéticas. Pero antes de eso, bueno, pues José, que está haciendo una tesis, de hecho ya la ha acabado, enhorabuena José. Gracias, gracias. La Bueno, tiene, acabada, hará falta todo el proceso de trabajo de leer, revisar, ampliar y tal, pero bueno, acabé ayer. la acabó ayer. Es prácticamente doctor en, bueno, cibercapitalismo, ¿no? En capitalismo cibernético. Ahora nos explicas un poco en qué consiste todo esto. Y para empezar te lanzo ya la pregunta, ¿no? Porque seguramente la gente incluso no lo sabe, ¿no? ¿Qué es todo esto de la cibernética, ¿no? Si quieres empezar por ahí ya nos vas explicando, pues bueno, de lo mínimo a lo máximo. De lo mínimo, y de la forma más simple y menos compleja posible, ¿no? También. Bueno, pues saludo a toda tu audiencia que también ya me tienen bastante visto, ya me tienen visto. Y para empezar a hablar de cibernética habría que hablar básicamente del creador del concepto, quien acuñó el concepto, que es Norbert Wiener, que es, dicho de esta manera, el padre de la cibernética. Y la cibernética es la ciencia que estudia la interconexión entre máquinas y entre seres humanos y máquinas a partir de análisis de la información. Y esto surgió básicamente en la primera entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los sistemas de radar para intentar controlar un poco pues el tema de los misiles, etcétera. O sea, ya surgió dentro de la industria militar el concepto de la cibernética, pero a día de hoy lo podemos aplicar básicamente a la interconexión que existe entre humanos, máquinas y entre máquinas y máquinas. Sin olvidar que nosotros y nosotras como personas que tenemos una extensión como un teléfono smart, también formamos parte de este sistema cibernético que a día de hoy se podría conocer más como un espacio ciberfísico, en el sentido de que hay una vinculación también entre toda lo que es la realidad digital y la realidad física del mundo material en el cual vivimos. Y todo esto a lo que nos lleva es a la pregunta de cómo y desde dónde se está desarrollando todo un sistema cibernético, ciberfísico a nivel cultural, ¿no? Y aquí, por desgracia, pues tenemos el capitalismo y la subyugación de toda la materialidad tecnológica a sus intereses. Así como de forma muy simple. Sí, bueno, ahora te preguntaré más cosas, ¿no? Pero también para que lo entienda la audiencia, ¿no? Cuando hablamos de materialidad o de tecnociencia bueno, tecnología, pues hablamos básicamente de, bueno, herramientas, ¿no? Procesos técnicos, tecnológicos, inventos, maquinaria, etcétera, que a lo largo de la historia de la humanidad se han utilizado para satisfacer las necesidades, organizarnos socialmente, comer, vestirnos, transportarnos, fabricar cosas, productos, mercancías, ¿no? Pero sí que es cierto que quizá en el capitalismo, ¿no? Y ahora aquí lo comentas tú un poco para hablar quizá más concretamente de ese concepto que has desarrollado en la tesis del cibercapitalismo, capitalismo cibernético, on-life, ¿no? Todo esto bueno, por ejemplo, en el capitalismo industrial, que la etapa anterior, esa etapa que muchos conoceréis como capitalismo fordista o el fordismo, que es la etapa que va entre 1900 y 1960, 70, que es cuando empieza ya el neoliberalismo a entrar fuerte y se genera quizá ya pues el inicio, ¿no? De esta época cibernética, o por lo menos esos inicios, ¿no? Porque es que yo creo que eso consolida a partir de los 90, 2000, cuando empieza ya a verse muy claro. Y bueno, lo que decía, ¿no? En el Fordismo sí que es cierto que la tecnología predominante era la tecnología industrial. Ya convivía con la tecnología cibernética, con toda esa cibernética que contemplaba cómo nos relacionamos con esa tecnología industrial. De hecho, ahí, ¿no? Hay ramas del cyberpunk como el steampunk y todo esto que beben un poco de ahí, ¿no? Hacer un poco un ejercicio de imaginación de cómo nos podíamos haber relacionado con esas tecnologías si se hubieran avanzado más o no hubieran surgido las cibernéticas. Os Y hubieran llevado desde unos poscapitalismos de aquella época. eso es. Y luego actualmente, ¿no? Digamos que la tecnología industrial evidentemente sigue existiendo, pero
digamos que las tecnologías cibernéticas son las que han marcado los cambios sociales o psicosociales más fuertes. Y os pongo el ejemplo muy rápido que lo vais a entender enseguida de las redes sociales, ¿no? Que sería un ejemplo de un espacio comunicativo y social que surge a través o gracias a las tecnologías cibernéticas, en este caso Internet y los dispositivos smart que te permiten pues, bueno, transportar Internet en un dispositivo muy pequeño y estar prácticamente conectado a Internet en cualquier sitio, ¿no? Y como bien has comentado, José, por desgracia, que lo comento para que la gente ya sepa que luego vamos a hablar de esto, por Se remarca. desgracia, eso es, por desgracia estamos en ese aspecto, ¿no? Con esas tecnologías que no tienen nada malo de per se, pero están subyugadas al capitalismo y además no solo a un capitalismo liberal, sino que digamos a un capitalismo muy reaccionario también combinado por la época histórica en la que vivimos, que luego lo explicaremos más, ¿no? Entonces, aquí te dejo hablar un poco, si quieres, sobre ese concepto de cibercapitalismo online, que eso no lo he explicado tanto. No. Bueno, primero de todo, remarcar la importancia de lo que has dicho, ¿no? De la materialidad entendida a día de hoy, constituida desde, por ejemplo, lo que yo llamo los pilares estructurales técnicos, que no dejan de ser Internet, las biotecnologías, la inteligencia artificial, sobre todo las tecnologías, y esto es lo que más remarcaría el aspecto online del capitalismo, que son las tecnologías de minería, almacenamiento y procesamiento de datos, ¿no? O sea, toda nuestra realidad, toda nuestra vida queda, dada esta estructura de las tecnologías cibernéticas, reducidas también a un componente digital, algorítmico, dataístico, etcétera. Entonces, esto se entiende muy fácil, lo de la realidad online, cuando nos damos cuenta de todo el proceso desde que surge Internet, en el cual pues las personas acudíamos, por ejemplo, a un cibercafé para conectarnos a lo digital. O sea, había un espacio concreto en la sociedad que era el espacio donde podíamos ir a conectarnos a Internet. Luego, cuando ya se empezó a comercializar los routers o el Internet doméstico, todo el mundo en su casa tenía un ordenador de sobremesa al principio, donde también nos conectábamos a Internet, pero era una conexión limitada, porque si te llamaban por teléfono, Internet se colgaba. Entonces era como, ¿hablas por teléfono o tienes Internet? Y esto aún remarcaba la diferencia entre los dos aspectos, entre los dos espacios. Claro, cuando Internet ya se hace a través de dispositivos smart, todo el mundo puede tener en su bolsillo un teléfono e ir con Internet a cualquier sitio, es cuando nos damos cuenta de que ya la realidad no es simplemente material o simplemente digital, sino que conviven los dos aspectos, ¿no? Entonces tú puedes estar en una terraza de un bar con amigos, amigas, tomándote algo, pero a la vez estás comprando por internet o chateando con alguien por WhatsApp por otro sitio, o te has perdido en una ciudad y en vez de preguntarle a una persona, lo que haces es acudir a Google Maps para, a través de la geolocalización, moverte y desplazarte por la ciudad. Entonces estás recurriendo a un espacio digital, a un espacio cibernético, para moverte por un espacio físico. Entonces nos tenemos que empezar a entender que todo aquello que puede pasar, y aquí es donde luego tú sí que puedes explicar más lo que es los movimientos fascistas en la era digital con acontecimientos materiales que están pasando, de todo aquello que tiene todo aquello que pasa en lo digital tiene repercusiones en lo material y todo aquello que pasa en la realidad física también tiene repercusiones en el mundo digital, ¿no? Entonces, claro, aquí el concepto de on-life, de sociedad on-life, proviene de un filósofo italiano que es Davide Sisto, para mencionarlo y que la gente sepa de dónde viene este concepto, que claro, es lo que te dice es esto, ¿no? Que hoy la realidad no se puede entender simplemente como digital o no digital, sino que hay que cogerlo todo y mirarlo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el feminismo glitch de Legacy Russell también abogaría por esta idea de todo aquello que pasa a nivel de género o a nivel de performatividad de la identidad en espacios digitales, también tiene consecuencias en lo físico, cuando, por ejemplo, nos encontramos con ciberbullying, sexting o cualquier tipo de actividad en lo digital que repercute directamente sobre discriminaciones físicas a ciertos colectivos o a colectivos LGTBI, por ejemplo. Sí, además, yo creo que el inciso que haces, ¿no? De que no se puede entender desde las dimensiones separadas de lo material o lo online, ¿no? O ese adjetivo que se le pone muchas veces, ¿no? Del mundo real y el mundo del internet, ¿no? Online, ¿no? Eso, bueno, en realidad son dos realidades, ¿no? Que están interconectadas. Lo digo porque sí que es cierto que incluso dentro de la sociología también y en general los análisis que se hacen políticos y sociales de la realidad actual pues se cae en ese sesgo muchas veces, ¿no? De, bueno, intentar como pensar, darle quizá
mucha importancia también al online y decir, bueno, es que el auge, por ejemplo, de la extrema derecha viene porque saben controlar muy bien lo online. Bueno, ojo, viene porque hay una crisis material tremenda que ahora explicaremos y luego evidentemente se mueven bien en el ámbito online, pero bueno, tampoco se mueven tan bien, es más, son los dueños del ámbito online, ya lo veremos, ¿no? Y al revés, ¿no? En plan de, bueno, el ámbito online no tiene importancia o tal, o lo que hay que hacer es desconectarse y entonces así se arreglarán digamos, la realidad material, ¿no? La realidad física. Es en plan de, bueno, la realidad física es el capitalismo y es un proceso que va hacia adelante y que en la época industrial estaba con problemáticas muy graves igualmente, ¿eh? Estamos hablando de 2 guerras mundiales y la Guerra Fría, o sea, casi nada. Sí, sí, Entonces, creo que es necesario, ¿no? Entenderlo, como dices tú, en simbiosis, esas dos dimensiones que básicamente es una. sí, Y exacto. bueno, nada más. No sé si quieres decir algo más o si no paso a lo de ciberfascismo y todas estas cosas, que bueno, es lo mismo, Bueno, básicamente, pero... para darte pie a lo del ciberfascismo, básicamente es entender, que también, tú también lo has dicho, ¿no? Que todas estas tecnologías cibernéticas no es que sean malas por sí mismas, pero tampoco son progresistas por sí mismas, sino que se abren a un espacio de lucha política, social, cultural, de género, económica, etcétera, ¿no? Es la base de intentar construir, desde nuestro punto de vista, nuestra visión, este poscapitalismo cibercultural, cibernético, como lo queramos llamar también, para entender que a la medida que se desarrolla todo un nuevo sistema poscapitalista o no capitalista, se tiene que tener en cuenta cómo se reorientan, reapropian, reorganizan, reconfiguran todos estos pilares estructurales técnicos que constituyen la materialidad del día de hoy, ¿no? O sea, no podemos pensar que una vez pasemos a un modelo poscapitalista o estemos en transición hacia un modelo poscapitalista, las tecnologías por sí mismas van a ser súper progresistas y nos van a ayudar, sino todo aquello que nosotros construyamos culturalmente y los valores que nosotros y nosotras pensemos que tienen que ser los que rigen esta materialidad son los que van a dar forma y contenido a la materialidad de hoy y hacia dónde la vamos a orientar, básicamente, ¿no? Entonces abren todas las preguntas de, bueno, ¿y qué hacemos con la Internet? ¿Qué hacemos con las biotecnologías? ¿Qué hacemos con las tecnologías smart? Si no queremos renunciar a ellas ni volver a pasados precapitalistas o pretecnológicos, es la pregunta necesaria es qué hacemos y cómo construimos todo este nuevo mundo. Sí, además viene como anillo al dedo para entrar, como tú dices, sobre todo el tema del fascismo actual o de extrema derecha, porque, bueno, en realidad lo que tú dices, ¿no? No queremos renunciar a las tecnologías cibernéticas ni a los avances que se han conseguido, pero sí que es cierto que quizá tengamos que renunciar al uso que se les hace ahora y quizá también a algunas tecnologías cibernéticas como tal, ¿no? No estamos hablando de que tengamos que seguir o proteger lo que hay actualmente, sino que, bueno, usar todo lo que sea, digamos, inventado, por decirlo de alguna manera, y puesto en práctica, quizá con otras lógicas, para a su vez quizá inventar nuevos espacios y nuevos usos tecnológicos, etcétera. Y bueno, evidentemente todo este contexto que nos ha explicado José así muy brevemente, en 10 minutos, aunque podríamos estar hablando un podcast entero sobre cibercapitalismo y poniendo ejemplos, etcétera. Pero bueno, también un poco para quizá hablar de una problemática muy grave, pues todo lo que estamos viendo actualmente, la verdad que José y yo lo debatimos bastante porque bueno, es una época que por desgracia están pasando cosas muy graves a nivel político con un auge, yo creo que ya se puede llamar, ya lo justificaremos, ¿no? Pero fascismo. No el fascismo del siglo XX, ¿no? No esas camisas negras del siglo XX, ni bueno, ni esos movimientos paramilitares que quieren hacer o que hacen directamente golpes de Estado y que quieren instrumentalizar el Estado a nivel, pues bueno, total o totalitario, sino que bueno, es un fascismo del siglo XXI, un fascismo cibernético que además está como en simbiosis con estas tecnologías. Y claro, actualmente sí que es cierto que, por hablar del contexto actual, pues bueno, vivimos una época histórica donde el capitalismo está en una crisis pues muy acuciante a nivel material, está generando una crisis ecosistémica muy grave, que es la que llamamos crisis climática o que escucháis muchas veces también con el nombre de cambio climático, ¿vale? Pero que es más grande porque provoca externalidades que no solo están ligadas al cambio climático, sino por ejemplo, a la producción de microplásticos, ¿no? De productos de plástico, contaminación de los océanos, pérdida masiva de biodiversidad, de hecho está habiendo una extinción masiva de especies, falta de recursos vitales como madera, agua, etcétera,
o tierra fértil para cultivar, que bueno, ya empieza como a ser una problemática muy acuciante en muchísimas zonas del mundo. Aquí en el norte global quizá no nos enteramos tanto, nos va a llegar, pero no nos estamos enterando tanto aún, ¿no? Y bueno, básicamente sí que es cierto que muchos expertos aseguran, por ejemplo, Alberto Toscano, que es un filósofo experto en el estudio del fascismo, que actualmente nos enfrentamos al surgimiento de lo que él llama una especie de nuevo fascismo, ¿no? Que básicamente, de hecho, él lo llama fascismo tardío, ¿no? En el sentido de que vivimos en el capitalismo tardío, ¿no? Y Alberto Toscano dice, bueno, es un fascismo, pero no es el fascismo del siglo XX, sino que es un fascismo tardío. Y tiene las características de la época actual, ¿no? Y claro, básicamente la tesis de Toscano, él defiende que tenemos que comprender el fascismo no como ocurre, digamos, en el siglo XX, sí, y además no como un acontecimiento extraordinario de esto pasó en el siglo XX porque Hitler y Mussolini y Franco y cuatro chalaos, pues bueno, y hubo una época ahí muy concreta que surgió esto, sino que el fascismo es algo intrínseco al capitalismo y que lejos de ser un acontecimiento pues atroz y singular, se reproduce históricamente y surge cuando las crisis capitalistas azuzan, pero evidentemente está ligado a la época histórica. Por eso el fascismo actual al que nos enfrentamos es un fascismo diferente, ¿no? Y es un fascismo básicamente cibernético, que es un concepto que también estamos desarrollando José y yo en la tesis que escribimos conjunta, porque básicamente las tecnologías cibernéticas es un factor clave para comprender por qué es diferente el fascismo actual, ¿no? El fascismo anterior, ¿no? El del siglo XX, usaba sus brazos mediáticos de propaganda, sobre todo de manera masiva cuando ya controlaba el Estado, ¿no? Lo centralizaba todo en el Estado, censuraba pues, la cultura, el cine, la prensa, etcétera, etcétera, y generaba una producción cultural, ideológica, de sus puntos de vista fascistas, obviamente, ¿no? Racistas, xenófobos, etcétera, etcétera, anticomunistas, bueno, todo lo que ya conocemos, desde una centralidad, ¿no? Actualmente no pasa eso, porque en realidad no le hace falta controlar el Estado, ¿no? Como están las redes sociales, que tienen una capacidad de hacer llegar mensajes culturales masiva, básicamente todo el mundo tiene un smartphone en la mano y lo puede mirar, pues bueno, los movimientos de extrema derecha lo que han hecho ha sido insertarse, ¿no? En esos y controlar esos espacios o parte de esos espacios y a través de ellos inculcar, ¿no? Sus valores, sus visiones culturales, sus programas políticos básicamente, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de discursos de odio o polarización en las redes sociales, hablamos de los efectos de estos discursos de extrema derecha meses, años, ¿no? En las redes sociales, además en auge, ha sido algo progresivo, ¿no? Las redes sociales han estado quizá más exentas de estos discursos o con menor intensidad, pero actualmente, lo que has dicho tú, José, ¿no? Con el aumento de los partidos políticos, con el aumento de la realidad material, donde el fascismo empieza a ganar poder en los parlamentos y en las calles también, por desgracia, en las redes sociales también, ¿no? Es un proceso un poco simbiótico. Entonces, bueno, este es el nuevo fascismo cibernético, quizá, ¿no? Un fascismo que no le hace falta controlar el Estado para hacer llegar su mensaje cultural y al hacer llegar su mensaje cultural a tanta gente y naturalizar y normalizar sus ideas racistas, xenófobas, antifeministas, anticomunistas, lo que ocurre es que en muchas ocasiones acaba llegando al Parlamento por la vía democrática, ¿no? Como estamos viendo pues, Estados Unidos con Donald Trump, en Italia Meloni, en Francia la primera fuerza política, ¿no? El partido de Marine Le Pen, aunque no está en el gobierno porque le hacen el cordón sanitario, ¿no? En España, ¿no? Un auge tremendo, con una derechización muy evidente del Partido Popular y un auge creciente de Vox, un partido de ultraderecha, y así podríamos poner ejemplos prácticamente en toda Europa, incluso en países que os sorprendería, como, bueno, en Latinoamérica también hay un proceso más flojo, ¿no? O con idiosincrasia de ese espacio, pero también en muchos lugares, ¿no? Por ejemplo, en Brasil gobernó Bolsonaro, la extrema derecha. En el Salvador tenemos a Bukele, ¿no? Haciendo campos de concentración. Y muchas oposiciones de las izquierdas, ¿no? De allí son pues, bueno, son partidos que se podían controlar de extrema derecha. Y en países, por ejemplo, como India o Japón, quiero decir, es algo mundial, ¿no?
Entonces esa es un poco la tesitura en la que nos encontramos. No sé si quieres comentar algo, José, sobre lo que he dicho y si no, ahora paso a comentar otra cosa. Sí, bueno, has dicho bastantes cosas y muchas de ellas muy interesantes. Y una en concreto es la repetición del cambio cultural, ¿no? O sea, el auge de los fascismos en el siglo XX se produjo también porque se estaba viendo un cambio cultural, ¿no? Se estaba implementando lo que era la sociedad industrial ya más avanzada. Y claro, un cambio de sistema cultural a nivel valorativo, a nivel axiológico, a nivel sistémico, implica la ruptura con unas formas de entender y comprender el mundo, que es lo mismo que nos está pasando en el siglo XXI, ¿no? O sea, todo este surgimiento de esta materialidad tecnocientífica obliga a repensar pues qué es el ser humano, cómo se tiene que relacionar con el mundo, qué es el trabajo y un montón de categorías que hemos heredado de la modernidad que nos daban a nivel estructural y psicosocial una seguridad, ¿no? Y como animales que somos, vivir en la comodidad siempre nos resulta mejor antes que enfrentarnos al cambio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a nivel cultural y a nivel de pensamiento, no diré académico o paraacadémico, lo podemos llamar así, también nos encontramos en esta lucha, ¿no? De cuánta gente va a salir defendiendo la necesidad de pues quedarse en un mundo dado por sentado, que ya nos proporciona seguridad, con unos valores estables, etcétera, etcétera. Y cuando surgen movimientos que abogan por un cambio a nivel sistémico, lo que surge es toda esta ola reaccionaria, ¿no? Entonces, claro, como tienen la seguridad, lo defienden, lo que ya nos ha venido dado de la modernidad a nivel sistémico. Y luego muy interesante lo que comentabas también de cómo a día de hoy todos estos fascismos ya no necesitan controlar el Estado, sino que se mueven a través de lo digital. Y aquí volvemos a lo live con el fenómeno, por ejemplo, de se acabó la fiesta de Alvise Pérez. Un tipo que no tenía representación en ningún sitio, empezó a mover todo su discurso en redes sociales y esto le proporcionó votos y acabó siendo, me parece que es parlamentario, ¿no? De Europa o algo así. Entonces, como la gente se preguntaba, oye, ¿cómo es posible que haya pasado el fenómeno Alvise Pérez? Ostras, pues si ves que Internet está promoviendo todo este discurso, pues lógicamente es que salga, ¿no? Y un matiz que es interesante, que esto es lo de, habla Crocker de ello, ¿no? De la clase virtual o muchas veces lo que tú comentas de, bueno, pero si las tecnologías a día de hoy están diseñadas, desarrolladas, implementadas por tipos como Elon Musk, el dueño de Twitter, que ya tienen unos sesgos completamente también reaccionarios y fascistas, es lógico que lo que se favorezca en ese tipo de redes sociales también sea todo este tipo de contenido. Y tú y yo, pues ya nos hemos encontrado muchas veces con posts o censurados o que no se mueven porque abiertamente criticamos todo esto. Entonces, cuando todo el Internet está diseñado para favorecer estos tipos de discursos, sobre todo de odio, fascistas, misóginos, anti-LGTBI, anti-movimiento, woke, etcétera, pues no nos tenemos que sorprender a nivel social de, ostras, pero si ya estaba pasando lo digital, ¿por qué está pasando ahora? ¿No? Y eso también es interesante de observar con el surgimiento de todas esas tecnologías lo que fue el movimiento 4chan, que acabó en la escisión de Anonymous, ¿no? O sea, empezó todo con la cultura del meme y al final la escisión vino de que una gran parte de usuarios y usuarias de 4chan, sobre todo usuarios que acabaron, porque la gran mayoría eran hombres heterosexuales blancos, acabaron banalizando a través de la cultura del meme el fascismo. Entonces, esta banalización ha hecho que a día de hoy ver símbolos nazis en Internet nos produzca más gracia que un problema, ¿no? Entonces, estuvo muy claro cuando Elon Musk hizo el saludo romano, el saludo fascista, que acabaría convirtiéndose en un meme. Eso. Entonces, como no nos damos, o sea, estamos tan infectados o tan desvalorizados a través de la cultura del meme que vemos a un tipo haciendo el saludo nazi y lo convertimos en un meme, en vez de decir, esto es un peligro a nivel de toda la sociedad, ¿no? Entonces es lógico, por desgracia, entender cómo todo esto acaba moviéndose con mucha más facilidad por estas redes. Sí, lo que tú dices, ¿no? De hecho, aquí entrarían como muchos factores. Una es que, bueno, las tecnologías cibernéticas dan un espacio muy grande de comunicación, de información, etcétera, pero en él también colindan muchas informaciones o desinformaciones, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchos discursos, la pseudociencia, las teorías de la conspiración, etcétera, etcétera, que históricamente han sido instrumentalizadas por el fascismo. El fascismo clásico ya instrumentalizaba, ¿no? Las teorías de la conspiración, ¿no? La famosa teoría, el contubernio judeo-masónico, por ejemplo, ¿no? Era uno de los discursos de cabecera del franquismo aquí y tal. Entonces,
esto además es que se ven los mismos discursos, o sea, incluso muchas veces ni los reelaboran, ¿sabes? O sea, están los mismos, ¿no? Reproducidos en foros, etcétera, ¿no? Entonces, luego aparte lo digo por decir otra cosa de la cultura del meme, ¿no? Luego además tenemos la cultura del meme, que es como la... Que bueno, que no es por criticarla, no está bien, ¿no? Es una cultura de humor que de hecho la izquierda también la usa muchas veces en cuentas y cuentas de memes, que bueno, nosotros colaboramos a veces con ellas, ¿no? Para hacer algunas publicaciones un poco más, pues eso, de memes, no de textos de 2000 palabras. Y está bien, pero quiero decir, sí que es cierto que muchas veces, claro, al minimizar el mensaje y al ser personas que no consumen o que consumen muy poca, digamos, libros, literatura, incluso películas ya, estamos hablando ya de ver una película entera, etcétera, etcétera, no tiene por qué ser esto tampoco, es decir, tú puedes consumir libros y literatura y películas y hacerlo y ser, digamos, Acrítico completamente. claro, no, y ser a lo mejor, y estos productos reproducir, que de normal lo hacen, la ideología neoliberal o incluso conservadora, ¿eh? Pero sí que es cierto que, claro, con el tema de solo consumir, digamos, lo que tú comentas, ¿no? Ese concepto de la fast food, ¿no? De todo producto en internet, como ya píldoras de un minuto o reels y memes y todo esto, pues claro, llega un momento que difumina mucho mensajes históricos o el pensamiento histórico como tal, ¿no? Porque básicamente nos estás haciendo información un poco más compleja que te comente un poco, ¿no? Que era el fascismo y tal, porque mucha gente no lo hemos vivido como tal, ¿no? Sobre todo el fascismo del siglo XX. Por desgracia estamos viviendo ahora otro tipo de fascismo, ¿no? El hijo de todo aquello. Entonces eso por un lado. Y luego también has comentado, ¿no? Que, bueno, esto responde quizá a un miedo de cambio. Y ese miedo de cambio social es evidente que va a ocurrir. Una, porque el propio sistema capitalista... Bueno, en realidad, para empezar, porque todas las sociedades cambian, son dinámicas, ¿no? Nosotros que somos sociólogos lo sabemos bien, los historiadores también lo saben perfectamente, ¿no? Digamos, el cambio histórico es algo que es innato a las sociedades humanas. Eso por empezar. Pero además está bastante claro que estamos en una época de cambio, una por el surgimiento de estas tecnologías que están generando espacios tan nuevos, pero aparte porque el propio sistema capitalista está en una encrucijada de crisis sistémica y sobre todo lo más evidente es la crisis climática que está generando, ¿no? O sea, un sistema capitalista es por naturaleza digamos, siempre tiene que estar en expansión, es expansionista, ¿no? Siempre tiene que estar encontrando nuevos mercados en sus etapas anteriores con las tecnologías industriales, etcétera, etcétera. Y el colonialismo y el imperialismo descubrió y, bueno, colonizó en este caso básicamente por la fuerza nuevos mercados en Latinoamérica, en África, en Asia, muchas veces con, ya sabemos, ¿no? Todos estos episodios dantescos y eran protofascistas ya, ¿no? De todo ese imperialismo, ¿no? De someter a los pueblos del sur global para, bueno, extraer materias primas y continuar con la extracción de valor y de plusvalía de los trabajadores y de los productos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto por un lado. Cuando el planeta, que es finito, digamos que a nivel extensivo, pues básicamente empieza a quedarse sin recursos o sin nuevos mercados, surge digamos, esa pregunta que has planteado tú antes, ¿qué hacemos, no? El capitalismo siempre se reinventa, ¿no? Y además está el mercado de los servicios que no está tan ligado quizá con el tema de, pues bueno, los mercados más, digamos, de carácter territorial. Y luego también está Internet y la cultura, que todo esto aquí se ha generado un mercado súper lucrativo, ¿no? Todo lo que hay en redes en general, que es un poco intangible, ¿no? La publicidad, el consumo, todo esto. Que hay ahí todo el tema de los influencers y tal. Eso por un lado. Luego también está el mercado del que habla el sociólogo William Robinson, que es el mercado de la guerra y la violencia. Que es un mercado que, bueno, sí que está, digamos, reflejado a nivel más material. Pero como destruye, digamos que, bueno, la guerra ya genera plusvalía de por sí y ya tienes que vender cosas, etcétera, etcétera, comprar, es un mercado de per se. Pero además destruye, ¿no? Destruye muchas veces territorios, etcétera, etcétera, y luego ahí se puede reinvertir o eso se lo puede reapropiar otra potencia imperialista, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un contexto de conflicto muy fuerte y aquí en todo este contexto surge esa pregunta, ¿no? De qué hacemos. ¿Tenemos que renunciar a la organización social que tenemos actualmente y pasar a algo que sea más coherente, más sano, más racional, más comunitario, que sea comunista, que sea comunal, ¿no? La verdad que no, para ti, para mí no hay otra respuesta en ese sentido, ¿no? No, La verdad. Y entonces, ahí, evidentemente,
surge el fascismo, ¿no? Y además surge el fascismo como contraofensiva a esta necesidad que es bastante evidente. Y además la diferencia del fascismo actual al fascismo del siglo XX es que en el siglo XX las potencias postcapitalistas, bueno, potencias, estaba la URSS, ¿no? Por ahí, ¿vale? Pues tampoco había mucho más, ¿no? Pero ya me entiendes, el No postcapitalismo. dejaron mucho más espacio para No. otras, ¿eh? Pero bueno, por ejemplo, tú ya sabes, ¿no? Que eres anarquista y tal. En España, ¿no? Hubo una revolución anarquista también con la guerra civil que luego al final fue truncada, pero habían episodios que ahora son imposible que pasen prácticamente, por lo menos en Occidente, ¿vale? En otros lugares sí que están ocurriendo, o han ocurrido hace poco. Y el fascismo respondía a eso, respondía a un avance muy contundente de los poscapitalismos, tanto aquí en España, por ejemplo, el anarquismo y en menor medida el comunismo, ¿no? Y en otros países los partidos comunistas tenían una gran cantidad de militantes, organizaciones muy fuertes, etcétera, etcétera, incluso a veces militarizadas, etcétera. Actualmente eso no ocurre y el fascismo está actuando ahora, este nuevo fascismo, como prevención. Eso es lo que yo intuyo, ¿no? O sea, lo hace como prevención al posible lanzamiento de los poscapitalismos, porque el poscapitalismo está muy debilitado. ¿No? De hecho, Mm. autores que tú y yo trabajamos, como Mark Fisher, etcétera, etcétera, trabajan eso, ¿no? En el sentido de, bueno, venimos de la época neoliberal y la época neoliberal es la derrota total del poscapitalismo, cuando sobre todo ya cae la URSS, etcétera, etcétera. Y estamos en ese contexto que es más complicado para mí que el anterior en este sentido, porque básicamente no hay un conflicto abierto aún o muy muy fuerte, porque el fascismo ahora mismo no tiene, digamos, un rival a su altura. No quiere decir que no haya gente haciendo un montón de cosas, y peleando como se puede, obviamente, organizándose. Pero bueno, creo que aún tiene que resurgir un poco el germen postcapitalista. Y ya por Mm. último, y te paso la palabra, también has comentado sobre esto, ¿no? De el qué hacer, cómo cambiamos de materialidad, cómo, ¿no? Hay que desprenderse quizá de esa ideología neoliberal que nos hace creer que el capitalismo es lo mejor, o que es mejor extinguirse aquí y aguantar hasta lo máximo que se pueda a proponer modelos o vivir de manera diferente, ¿no? Y esto está muy hilado a la definición que hace Toscano, que la voy a leer, ¿vale? Sobre el fascismo, porque está muy hilado a Occidente, a esa blanquitud, a ese imperialismo, a ese racismo intrínseco, ¿no? Del modelo del capitalismo, que al final es, bueno, dominado por el capitalismo occidental, ¿no? Y Toscano dice, la idea de que las poblaciones blancas viven hoy bajo la amenaza de reemplazo demográfico o de masacre es un caso clásico de proyección psicoanalítica. En su lugar se atribuye a los agentes de ese supuesto reemplazo un deseo inconsciente o tácito de destruir al otro, lo que sirve para justificar el odio y la violencia en forma de legítima defensa de carácter preventivo. El colono justifica su violencia aludiendo al salvajismo del autóctono. El perpetrador del genocidio se imagina a sí mismo como la víctima de un falso genocidio por venir. Toda violencia racista puede considerarse una forma de contraviolencia. Y yo creo que es lo que vemos en redes todo el rato, ¿no? O sea, los discursos de la extrema derecha son discursos todo el rato preventivos. El reemplazo, los magrebís nos van a sustituir, aquí por ejemplo en España, ¿no? Eh, Vienen culturas, entre comillas, según ellos, obviamente, incivilizadas, que no casan con nuestros valores. Que suelen Eh, ser demócratas cristianos. sí, claro, que son valores fascistas, obviamente, ¿no? Pero siempre está el miedo. De hecho, y por salirnos de los discursos más clásicos de la extrema derecha y de internet también, te vas a la tele y aquí en España llevamos 3 o 4 años donde por la mañana, tanto en Antena 3 como Telecinco, hacen todo el rato programas sobre crimen, sobre desocupación, sobre hechos violentos y evidentemente pues sobre inseguridad, ¿no? Y ahí la extrema derecha usa todo ese contexto y lo va tejiendo, ¿no? Y sí, la ocupación, la inseguridad, los barrios, luego te vas a las estadísticas de crimen, por ejemplo, y ves que están estables, incluso más bajas que hace 20 años. Es un Mm. poco de, bueno, ¿de qué me estáis hablando, no? Y nada, por aquí ya te suelto que ya solo hago hablar, Sí. José. No, no, ahora vamos a recurrir a un tipo que nos hace mucha gracia a los dos, que es Nick Land. Porque has dicho una cosa en la que podríamos debatir, ¿no? Has dicho, el capitalismo siempre se reinventa, es capaz de reinventarse. Claro, esto es lo que acaba afirmando Nick Land, ¿no? Que lo nuevo
siempre va a venir por parte del capitalismo porque es la única entidad, porque lo acaba convirtiendo en un capitalismo trascendental, como si el capital fuera algo que funciona bajo su propia lógica, sin que hubiera ninguna mente pensante. Entonces Nick Land lo que te acaba diciendo es que el capitalismo o el cibercapitalismo siempre va a ser aquello que te ofrezca lo nuevo, ¿no? En cambio la izquierda nunca va a poder ofrecer nada nuevo porque lo único que hace es criticar la innovación propia del capitalismo. Claro, y esto llevado a los discursos fascistas que estás comentando, y esto lo habla Grafton Tanner, es, bueno, en verdad no reinventa nada, porque, por ejemplo, Donald Trump, con todo esto que tú estás comentando de la sustitución racial, etcétera, etcétera, lo que está haciendo no es reinventar algo nuevo, sino coger unos valores del pasado para llevarlos al presente otra vez. Por lo tanto, ¿qué novedad me estás ofreciendo? Si no me estás ofreciendo lo reaccionario, lo totalitario, lo fascista, lo discriminador, los discursos de odio, que ya se movían antiguamente y que siempre se han seguido moviendo, pero la extrema derecha o los neofascismos, el fascismo digital sabe muy bien mercantilizar todo eso, sobre todo a través pues, de influencers y podcasts neoliberales, etcétera, que te acaban haciendo un discurso bajo la excusa de, bueno, yo no me meto en política, pero en el fondo me estás dando discursos de peña, de extrema derecha, o peña abiertamente que va de izquierdas y acaban siendo, bajo la etiqueta de patriotas, pues también voceros de toda la lucha contra la inmigración, contra el extranjero, contra el magrebí, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente el capitalismo se reinventa y nos ofrece siempre algo nuevo o lo único que hace es perpetuar su dominación bajo lo que son pequeñas, a nivel tecnológico, pequeñas innovaciones, pero dentro de discursos que ya siempre han existido, ¿no? O que han modificado un poco. Y esto es lo que yo, por ejemplo, en la tesis lo tengo puesto, de el neoliberalismo landiano o el capitalismo, los capitalistas reinventados, te ofrecen lo de siempre, pero con un envoltorio diferente, ¿no? Es como, vale, mira qué bonito el nuevo papel de regalo que te traigo, pero lo que cuando abres el regalo sigue siendo lo mismo, ¿no? Explotación, mercantilización, discursos de odio, etcétera, etcétera. Entonces pienso que va por ahí y todo lo que es los influencers, la de derecha o extrema derecha, lo único que hacen ahí es mercantilizar el odio para poder seguir siendo voceros de todos estos discursos, dado el miedo de afrontar pues, el cambio inevitable que tendríamos que generar, ¿no? Y aquí, pues, a nivel cultural, es lo que te decía, esta batalla también ideológica de confrontar no simplemente en lo material todo esto, sino en Internet también abrirse a espacios de debate o directamente confrontar todos estos discursos diciendo, pues, esto lo que me estáis diciendo es una chorrada, básicamente. Sí, no, es óptimo el matiz que haces. De hecho, me he acordado de esa frase de Marcus que yo uso tanto, ¿no? De que, bueno, y que usa Fisher también, ¿no? De el realismo capitalista o el capitalismo, en realidad, lo que hace es, digamos, parar lo que tú has comentado, ¿no? Intentar frenar todo el rato esa posible abundancia que podríamos tener frente a esa escasez artificial, ¿no? Que el capitalismo genera. Es decir, cuando hablamos de, por ejemplo, de redistribución de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bueno, hablamos de eso, ¿no? Hablamos de que tenemos hoy en día una capacidad técnica productiva súper grande comparado con otras épocas y sin embargo sigue habiendo, ¿no? Problemas de precariedad y además se están agravando. Es en plan de, bueno, es que aquí hay un sistema que genera una escasez artificial porque hablamos de que comida, recursos, etcétera, etcétera, todo esto tenemos una gran capacidad de extracción de ella. Lo que pasa que el sistema no se preocupa, ¿no? Por generar un sistema organizativo que esto lo reparta y que llegue a toda la población, ¿no? De eso me hacen muchas gracias los maltusianos que quieren cargarse la mitad de la población. Y es en plan, bueno, pero si es que estamos generando más comida que nunca y tal. Que bueno, que podríamos hablar de que tenemos que buscar formas más sostenibles y tal. Pero, hostia, lo que me estáis contando es un poco de, bueno, te vas a poner tú en la fila, ¿no? De tirarte por el precipicio antes. Y además es que es algo insostenible a nivel material, porque sí que tenemos la capacidad de organizarnos de una manera, en este caso, sostenible, ¿no? Entonces, bueno, el ecofascismo, ¿no? Que no hablaremos hoy de él, pero también está ahí. Y luego lo que has comentado, ¿no? También yo creo que es un matiz bueno en el sentido de, bueno, yo lo separo en dos frentes, ¿vale? A nivel cultural sí que es cierto que el fascismo hace aquí como una especie, la extrema derecha no hace ahí como, bueno, como habla Jameson, ¿no? Que no habla de extrema derecha en concreto, ¿no?
pero usa el pastiche, ¿no? Aquí ya vemos la extrema derecha lo recocina todo e instrumentaliza todo tipo de símbolos, porque además no le importan mucho los significados reales, ¿no? Ya sabemos que aquí esa fórmula de la posverdad, que yo instrumentalizo algo, cuento una mentira y prima más eso porque concuerda más con mis ideas que otra cosa, ¿no? Cuando en redes sociales vemos ese dispositivo mucho, ¿no? Incluso, por ejemplo, los bulos, ¿no? Que se esparcen por internet, luego son desmentidos también en esas redes sociales, pero digamos, el post o la publicación que desmiente el bulo llega a muchísima menos gente que el bulo en sí, ¿no? Es decir, aquí ya importa básicamente hacer llegar el mensaje aunque sea mentira, ¿no? La extrema derecha juega eso mucho, no solo con los bulos, sino con la transposición de significados, ¿no? Yo cuando veo a gente con eh, el avatar de V de Vendetta o, o de Thomas Shelby de Peaky Blinders, que es un maldito anarquista gitano que además tiene ahí como coqueteos con el comunismo, o sea, digo, ¿han visto la serie? O es que no entiendo nada, o sea, no, pues es un poco eso, ¿no? Transponer los significados y a lo mejor, pues bueno, son personajes que a lo mejor son masculinos y tal, y potencia, ¿no? Pues son masculinos, intento identificarme con esa masculinidad que el personaje desprende y me lo llevo a mi terreno, ¿no? Como son personajes a veces violentos, ¿no? Y conflictivos y me quedo con eso. Entonces, bueno, a nivel cultural ahí hay un refrito que no propone nada nuevo, ni mucho menos. De hecho, los valores de la extrema derecha que se reproducen, si los analizas detenidamente, son muy, muy, muy similares a los del fascismo del siglo XX, ¿vale? Evidentemente con otros relatos y con otros ejemplos, pero bueno, antifeminismo, antirracismo, xenofobia, antisemitismo también hay, no el que los sionistas critican, sino el de verdad, ¿no? Hay de todo por ahí. Y luego a nivel material sí que es cierto que el capitalismo no se reinventa como tal, obviamente, ¿no? Porque lo que busca es perpetuar, pero lo que sí que creo es que que puede cambiar las condiciones materiales a nivel estructural a peor en lo que se viene, ¿no? Por ejemplo, Saskia Sassen, también William Robinson hablan de precariado. Robinson habla de precariado, no del concepto de will standing original, sino de él habla como que el precariado es, digamos, una condición que está viviendo la clase trabajadora a nivel mundial. Por ejemplo, Will Standing, que es el hombre, ¿no? El sociólogo, creo que sociólogo, Sí, sí. que bautiza este significado, habla como de precariado como una nueva clase social. Y William Robinson dice, no, no es una nueva clase social. O sea, lo que está pasando es que la clase trabajadora está precarizándose mucho, ¿vale? Entonces todos esos conceptos de precariado, lumpenproletariado, todo eso no tiene mucho sentido para Robinson porque la clase trabajadora en todo el mundo, evidentemente hay muchas diferencias de nosotros que vivimos en Occidente a personas que viven en su global. Pero todos estamos viendo esa precariedad en general material, ¿no? Y Robinson además y Sassen hablan de, por ejemplo, la población excedente. Es decir, algo que no había pasado antes es que personas incluso de Occidente, con la clase trabajadora occidental, se ve en riesgo de quedarse fuera de los circuitos de producción y de consumo. Cuando un proletario, un trabajador que solo tiene su fuerza de trabajo para sobrevivir, no puede estar, no tiene cabida dentro del mundo laboral, ¿no? Ni trabajo. Y entonces está también excluido del consumo, es alguien que para el capital no tiene ningún tipo de valor, ¿no? Entonces población excedente. Eso está empezando a pasar en Occidente, pero en el subglobal pasa continuamente, ¿no? Las poblaciones del subglobal, las masas trabajadoras del subglobal, muchas veces se convierten en población excedente. Sin ir más lejos, Gaza. Los palestinos son población excedente, ¿no? Es más rentable exterminarlos o expulsarlos que utilizarlos como mano de obra esclava, como los han estado utilizando los israelíes desde hace mucho, construyendo incluso sus propias ciudades, ¿no? Aquí permíteme que haga Sí, un sí. inciso de lo que ya te lo comenté en unas noticias, hablando de esto de la población excedente o clase trabajadora excedente y tal, de que salió una vez por unas noticias de aquí de TV3 un empresario que trabaja en Israel diciendo no, el conflicto, la matanza en Gaza tiene que terminar porque la mano de obra china es muy cara y los palestinos son más baratos. Es que me ha Bueno, venido al pues pelo de soltar eso porque era como, no, es que ya no es que sean incluso excedentes, es que el capitalismo los quiere salvar simplemente porque es mano de obra más barata que el de una potencia del sur como puede ser China. sí, bueno, en este caso las desagradables intenciones de este que es salvarlo, digo desagradables porque
bueno, quizás peor es terminarlo, como están haciendo, ¿no? Pero bueno, salvarlo, salvar a la población palestina simplemente porque son esclavos más baratos, ¿no? Pero bueno, sí, sí, es un poco la lógica, obviamente, que se maneja, ¿no? En el capitalismo desde siempre, pero que se está acentuando. Entonces sí que creo que no va a haber nada nuevo, pero sí que puede haber algo peor, es lo que quería decir a nivel material, ¿no? De hecho, lo estamos viendo. Mm. Y, y ahora por acabar ya te leo una cita que tengo de William Robinson, ¿vale? Que bueno, tú aquí podrás aportar algo más. Porque ya para acabar, ¿no? Explicar un poco, por recapitular un poco lo que hemos comentado, ¿no? Hemos hablado de cibercapitalismo, hemos hablado de este fascismo digital o de este ciberfascismo vinculado a esta época en la que vivimos actual, es decir, es un fascismo y hay que, para nosotros, o por lo menos yo defiendo eso, se le puede o se le debe llamar fascismo ya actualmente con todo lo que estamos viendo, ¿no? De campos de concentración, incluso deportaciones, por ejemplo hablo de Estados Unidos, ¿no? Represión a movimientos de izquierdas de manera flagrante, represión a población inmigrante, campos de concentración, ¿no? Que bueno, las llaman cárceles de alta seguridad, pero son campos de concentración de inmigrantes, deportaciones ilegales, estamos viendo, ¿no? Pues el fascismo actual, básicamente, ¿no? Pero sí que es cierto que es diferente al fascismo del siglo XX, ¿no? Y además está muy vinculado a esta nueva materialidad cibernética. Por eso es un fascismo digital, un fascismo cibernético, un fascismo tardío, como dice también Toscano, también es un concepto que sirve al Leo. De hecho, os lo recomiendo mucho el libro de fascismo tardío de Toscano, es muy bueno. Y leo una cita de William Robinson, William E. Robinson, que es un sociólogo norteamericano que habla de esa simbiosis entre la digitalización y el capitalismo, ¿vale? Y a su vez, pues su reacción fascista. Y dice, la revolución digital y de las comunicaciones permite al neofascismo aprovechar aparatos culturales e ideológicos a los que los fascistas del siglo XX no tenían acceso. Esa nueva capacidad del capital transnacional para lograr la dominación política a través del control de los medios de producción intelectual, los medios de comunicación, el sistema educativo y los sectores culturales que le permiten conseguir una penetración mucho más profunda y completa en las esferas de la cultura y la comunidad. Las estrategias de marketing corporativo despolitizan a través de la manipulación del deseo y la libido. Los conglomerados mediáticos corporativos de todo el mundo bombardean a la ciudadanía con justificaciones ideológicas del capitalismo global. Controlan el flujo de información para censurar aquella que es crítica con el sistema y ametrallan a la ciudadanía con noticias triviales y presentan los acontecimientos de tal manera que el capitalismo global queda normalizado a través de la digitalización. Es una cita de Robinson y ya con esto, si quieres comentar algo, José, porque es el resumen de lo que he estado comentando yo, claro. Sí, sí, básicamente. No, la cita es muy buena, en verdad, y resume muy bien todo lo que hemos estado comentando y exponiendo. Y sobre todo nos hace conscientes de que la Internet y todas estas tecnologías, lejos de, pues esto, ¿no? De ser progresistas o ser, eh, si no me gusta decir neutras axiológicamente, porque para mí sí que lo son, pero flexibles frente a la construcción cultural, pues han de convertir en esto, ¿no? En un espacio de reivindicación y lucha política también. Y todo viene pensado por, vuelvo a Crockett, ¿no? Lo que él llama el cableado duro, de cómo todo esto se ha pensado, se ha desarrollado, se ha diseñado y se ha extendido por todo el mundo, ¿no? Y luego aparte, como has hablado también de, pues no la clase intelectual, pero sí de un cierto, lo que ya hablan Benjamin Noyes y Girardi, de ese cognitariado, ¿no? Claro, si el cognitariado, en el sentido de toda la masa de clase trabajadora que se dedica, pues yo que sé, tanto al desarrollo del conocimiento como al desarrollo del conocimiento informático y tecnológico, siguen para ganarse la vida, han de entrar en el mercado neoliberal y el mercado neoliberal es el que les dice tenéis que diseñar esto de cierta manera porque a mí me redundará en un beneficio económico, en una mejor manipulación y control de la información, pues nos vamos a dar cuenta de que hay una gran parte de la clase trabajadora que también está sometida a toda esta instrumentalización del conocimiento a favor del capital, que si no se libera tampoco se podrán desarrollar
sistemas, otros software, otras maneras de pensar y de promover un conocimiento cultural, ¿no? O sea, esta idea de lo que la clase trabajadora está tan precarizada que no puede ni salirse del sistema en el cual está para intentar generar algo diferente, también es una forma de violencia que el capital genera, ¿no? Porque si no ponemos, o sea, si la clase trabajadora no tiene tiempo para poder construir alternativas, pues no podremos nunca llegar a materializarlas, ¿no? Y aquí has mencionado algo también que lo podríamos relacionar con todo lo que decías del excedente sí, me gustó mucho el concepto de Helen Hester de cuerpos trabajadores, el excedente de cuerpos trabajadores. Claro, si tenemos una automatización que lo que hace es eliminar más clase trabajadora y el sistema no se va a preocupar de esa clase trabajadora excedente porque lo único que le interesa es la rentabilidad económica, pues mal, ¿no? Pero en cambio, si cogemos la automatización junto a lo que también dice Noyes de la desmercantilización de la vida y hacemos que los servicios públicos realmente sean públicos, sean accesibles, sean gratuitos y se paguen en este sentido impuestos para que todo el mundo pueda tener acceso a ellos, pues automaticemos cosas que nos permitan realmente liberarnos de todo ese yugo del trabajo, que el trabajo sea el eje central de la estructuración de la psicología o de la estructura psicosocial humana, para poder realmente ponernos a pensar y a construir alternativas más allá de simplemente el hecho de pues, hacer un podcast comentando de la necesidad y la urgencia de ponernos a construir todo esto. Sí, sin duda, yo creo, de hecho, en el último post que hicimos en Instagram sobre cibercapitalismo, pues sobre el algoritmo del cibercapitalismo, creo que lo titulábamos así. Pues bueno, se vincula directamente a lo que tú acabas de comentar, ¿no? De ya no solo basta con estar haciendo podcast o hablando en redes o tal, que eso está bien, ¿no? Pero bueno, para informar y empoderar a nivel cultural a la clase trabajadora y tal, pero bueno, ya no es suficiente con eso, sino que hay que organizarse, etcétera. De hecho, ahora me viene a la cabeza, pues, bueno, que ya hay cositas haciéndose, ¿no? Por ejemplo, los compañeros y las compañeras de Pantube, que tienen ahí, están potenciando todo el tema del Fediverso, que es el uso, básicamente, de redes sociales de software libre. Simplemente, pues eso, aquí ya vemos algo que ya es un uso material, ¿no? Ya es un cambio material. Yo es que ya no uso las redes sociales en manos de capitalistas. Ya está. Lo que pasa que, bueno, es algo como muy inicial, ¿no? Muy iniciático, porque sí que es cierto que, bueno, porque la gran masa de población está en las redes sociales. Mainstream, también porque funcionan mejor, en muchos son más atractivas, en muchos casos, ¿no? Ahí pues tendríamos que dar una vuelta, ¿no? Para ver cómo podemos atraer a la gente. Y luego siempre está pues la militancia clásica, quiero decir, las problemáticas sociales muchas veces no son todas que los fascistas están en redes sociales, sino que, bueno, la También estar vivienda, en la calle. en la calle y además eso, la vivienda, el no sé qué, los salarios bajísimos, el nivel de vida, la precariedad, ¿no? El sindicalismo, pues eso, las luchas de toda la vida que siguen al pie del cañón, ¿no? Y ya, bueno, para acabar ¿no? y despedirnos, que tengo aquí una cita de Jameson que creo que es bastante buena para acabar, para explicar, ¿no? Para que la gente entienda, bueno, pues como el capitalismo en realidad, pues lo que hace actualmente es ocultar las evidentes alternativas que debemos tomar, ¿no? Y Emerson dice así: el capitalismo es como un globo ocular enfermo en el que se perciben perturbadores flashes de luz, o como en esos rayos solares barrocos en los que los rayos de otro mundo irrumpen en el nuestro y se nos recuerda que la utopía existe y que otros sistemas, otros espacios todavía son posibles. Así que con eso nos despedimos. Podéis seguir en redes y, Añadiría la puntilla de no solamente son posibles, sino deseables. por supuesto, deseables. Sí, sí, estoy de acuerdo, José. Así que nada, cerramos por hoy y nos vemos en la próxima. Ya sabéis, podéis dejar comentarios si nos escucháis en Spotify y en YouTube y bueno, o seguirnos en redes, en Instagram, ¿no? En Sociología Inquieta, Hilargia Caos, etcétera, etcétera. Así que nada, un saludo y gracias por estar ahí. Hasta luego. Hasta luego.